vamos a tener sesión? No, hasta el jueves. Ok, gracias. Ah, sí. Bueno, entonces estábamos viendo qué pasaba en el caso, o en caso de que tuviéramos 12 sistemas de referencia. Entonces, tenemos un sistema de referencia inercial fijo. Hemos estado llamando al sistema fijo S y hemos estado considerando que cuando tenemos dos sistemas de referencia, uno moviéndose respecto a otro, el sistema fijo es el sistema S y el sistema que se mueve es el sistema primario. Entonces es nuestro sistema fijo y y tenemos otro sistema que es el sistema en movimiento relativo al primero. XY es el sistema primado, Z' y X'. Y el sistema fijo es el sistema en negro, Z y X. Entonces lo que vimos es que si ocurría un evento en el sistema, aquí tenemos al observador, este observador está en este sistema que está fijo, y aquí ocurre un evento, dos eventos que ocurren al mismo tiempo. Como ocurren al mismo tiempo, ocurren simultáneamente. Por ejemplo, dos cuerpos que caen, soltados de la misma altura, aquí van a llegar a un cierto tiempo t. Cuando tocan el suelo, los dos cuerpos les toma un cierto tiempo, pero el evento que los dos choquen con el suelo ocurre a un cierto tiempo dado t, medido por esta persona. Entonces el evento es los dos cuerpos caen y tocan el suelo. Este evento simultáneo, las dos pelotas chocan con el suelo. Si las medimos respecto, o si una persona está en el sistema en rojo, en el sistema que se está moviendo, lo que va a ver esta persona es que estos dos cuerpos no van a caer al mismo tiempo. Hay una pérdida de simultaneidad. Entonces, lo que ocurre en un mismo tiempo en un sistema de referencia va a ocurrir a tiempos diferentes en otro sistema de referencia que se mueve respecto al primero. Entonces, el que dos eventos sean simultáneos depende del sistema de referencia en el cual se esté midiendo. Entonces es relativo y no hay una simultaneidad absoluta. Y es una consecuencia importante. Y bueno, vamos a ver un ejemplo de esto. Entonces, tenemos las coordenadas de dos eventos. Que están medidas en el marco de referencia S. Entonces tenemos el evento 1. Ocurre en x1 igual a 0, x0. Y1 y z1 igual a 0. Y a un tiempo t dado, que es x0 entre c. Entonces, vamos a
Por que aquí es x0, este es el eje x, y aquí es el origen, ¿no? Y este es el sistema que es fijo. Aquí está una persona y está, en este sistema no se mueve. Entonces, aquí en x0, a este tiempo, x0 entre c ocurre algo. Ajá. Y hay un segundo evento. El evento 2 ocurre en x igual a x a 2x0, igual en y 2,0 y z 2,0. Ajá. Y al tiempo, que es la mitad, 1/2 de x0 entre c. Ujú. Entonces, dada x0, los tiempos los conocemos. Ajá. Entonces, el primero que ocurre es el evento 2, ajá, porque es la mitad de x0. Entonces, voy a cambiar esto. Ujú, es nuestro origen. Aquí es x0 y aquí es 2x0. Ujú. Ujú. Entonces, aquí esté igual x0 entre c y aquí es x0 entre 2. Entonces, está una persona parada en un marco de referencia fijo. Aquí nosotros en Tierra, por ejemplo, tienen un sistema de coordenada x, solamente es en una dimensión, y ocurren estos dos eventos. El primero de ellos ocurre en x0 entre c entre 2, que es este. Entonces, este es el evento 2 que ocurre primero. Y ocurre en 2x0. Entonces, aquí. Algo pasa aquí. ¿Mm? Después pasa el tiempo, pasa el doble del tiempo, x0 entre c, y ocurre el evento 1, y ocurre en x0, aquí. ¿Mm? Entonces, hay un periodo de tiempo entre estos dos eventos. Entonces, ustedes están parados, se enciende un foco aquí, por ejemplo, en 2x0 a este tiempo, y después de un tiempo dado se enciende otro foco, pero ahora a una distancia x0. Entonces, ese es el planteamiento, y lo que queremos es, nos dicen que existe un marco de referencia S', ujú, que se mueve a velocidad constante. Y nos dan la velocidad. Ujú. V en la dirección. Ajá, entonces todo el movimiento es en la dirección Y, y este es relativo a S. Ujú. Y bueno, asumimos que, como siempre, que los ejes de que los dos sistemas coinciden, ¿no? En t igual a 0. Entonces se empieza a medir el tiempo cuando los dos orígenes coinciden. Entonces queremos encontrar esta velocidad, encontrar esta velocidad. Y ya que tengamos esa velocidad, ¿en qué tiempo y en qué puntos ocurren los dos sucesos en S'?
Ujú. Entonces, este es el planteamiento del problema. Tenemos un sistema fijo. En este sistema fijo ocurre un evento aquí en 2x0. Después pasa un cierto tiempo y ocurre otro evento en x0. Lo que nos dicen es, hay un sistema de referencia S' que lleva una cierta velocidad. De tal forma que una persona que está aquí en este sistema que se está moviendo con velocidad v, lo que va a ver es que estos dos eventos van a ocurrir al mismo tiempo. Ujú. Entonces, lo primero que queremos calcular es qué velocidad tiene que llevar esta persona o este sistema de referencia para que estos dos eventos que ocurrieron en tiempos diferentes en el sistema S ocurran al mismo tiempo en este sistema primado. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Sí es el planteamiento del problema sí es claro? Sí. ¿O no? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué podríamos hacer para calcular esa velocidad? Tenemos otra vez dos sistemas. Bueno, un sistema S fijo. Ocurren dos eventos en ese sistema a tiempos diferentes. Y hay otro sistema que se está moviendo con cierta velocidad, de tal forma que una persona que va en este sistema en movimiento va a ver que esos dos eventos ocurrieron al mismo tiempo. Y este es un ejemplo de esa no simultaneidad, ¿no? Simultaneidad. Algo que ocurre al mismo tiempo en un sistema de referencia no va a ocurrir al mismo tiempo en otro sistema de referencia, que se mueven de manera relativa. Entonces, ¿qué podemos hacer para calcular? Lo que queremos calcular es esta velocidad. Podríamos usar las transformadas de Lorentz. Ujú. Utilizamos la del tiempo y luego las igualamos. Ajá, sí. Sabemos que lo que nos... Sí, muy bien. Ajá, nos está diciendo es que todo el movimiento es en X, aplican las transformaciones que hemos estado trabajando, las de Lorentz. Ajá. Y esas transformaciones de Lorentz, como saben, son las relaciones que nos dicen, en este sistema S tenemos una posición y un tiempo. También tenemos una coordenada X y Y, pero en este caso todo es en X, porque Y y Z son 0. Ajá. Entonces, todo el movimiento es en X y transcurre el tiempo. Entonces, aquí cualquier cosa que ocurra aquí, en este sistema, en este tren, va a tener coordenadas XT. Ajá. Por otra parte, hay otro sistema de referencia, otro tren, y cualquier cosa que ocurra aquí va a tener coordenadas X' y T'. Ujú. Estas coordenadas XT y XT' que ocurren en estos dos trenes, y estos dos trenes tienen un movimiento relativo con velocidad v, ajá, la relación entre estas dos, XT y XT' no las da las transformaciones de Lorentz. Ajá. Entonces vamos a usar esas transformaciones de Lorentz, que son las que ya dedujimos. Entonces, como nos interesa, bueno, hay aquí el caso del evento 1 y 2, X y Y, bueno, Y y Z, perdón, son 0, y Y y Z son 0, entonces solamente nos va a interesar qué ocurre con las transformaciones en X y T. Y ya vimos que X' es igual a X menos B por T. Ajá. Prácticamente son las de Galileo, salvo por este factor de Lorentz. Y para el tiempo, también aparece el factor de Lorentz por el tiempo. Y aquí hay menos, y había dos formas de ponerlo, ¿no? B entre C cuadrada o beta entre C por X. Ajá. Entonces, otra vez, estas transformaciones nos dan una relación entre estas X', T' y XT. Cómo transforman las coordenadas entre un sistema y otro. Dado un conjunto, podemos ir al otro conjunto, o dado este segundo conjunto, podemos recuperar las ecuaciones en el primer conjunto. Entonces va y bien. Y está por esta relación.
Entonces, ocurren dos eventos y los eventos están básicamente determinados por las coordenadas X y T. Ajá, en el sistema de referencia fijo, ajá, en el sistema S. Entonces, en el sistema fijo conocemos las coordenadas del primer evento y del segundo evento, que es X1 y T1. Entonces, conocemos esto y también conocemos las coordenadas del segundo evento, X2 y T2. Ajá. Entonces, con las transformaciones de Lorentz, podemos ver a estas coordenadas XT para el primer evento en este sistema de referencia, cuáles van a ser las coordenadas en el sistema en movimiento, X1' y T1'. Y lo mismo para el segundo evento. Para el segundo evento podemos obtener o calcular X2' y T2'. Ujú. Entonces, vamos a tener lo siguiente. La coordenada del primer evento, ajá, el primer evento ocurre en X0 y X0 entre C. Ajá. Entonces, este evento en el otro sistema de referencia va a tener coordenadas X1' y T1'. Y ya sabemos cómo van a transformar a través de estas dos ecuaciones. Entonces, para este primer evento, X1', visto en el sistema que se está moviendo, va a ser gamma por X, que en este caso sería X0, menos la velocidad en una bolsa de plástico transparente por el tiempo. Y con el el tiempo papel de es grasa. X0 entre C. Es que mami lo envolvió. Y Ujú. esa está aquí en la barrita. ¿Sí o no? Ah, bueno. Ah, ¿Sí es claro qué estamos haciendo aquí? Sí, bueno. Ok, Bueno, sí. Nos vemos. ok. Eso es para el primer evento, para el segundo, y este es para la posición del primer evento en el sistema primado. Para el tiempo de ese primer evento en el sistema primado es T1', que va a ser gamma por T, pero T es T1, es X0 entre C, menos B entre C cuadrada por X, que es X1 por X0. Ajá. Entonces, estas son las coordenadas del primer evento en el sistema fijo son X0 en X y el tiempo es X0 entre C. En el sistema que se está moviendo, esas coordenadas son X1' y T1', que se obtienen de estas relaciones simplemente sustituyendo X y T. Aquí esta velocidad es la velocidad del sistema de referencia en movimiento. Uh-huh. Aquí gamma sabemos que es el factor de Lorentz. 1 entre 1 menos b cuadrada entre c cuadrada. Entonces, dada a b, esto es una constante, ¿no? Entonces no depende de las coordenadas en x, o del evento x y t, solamente de la velocidad relativa entre los dos sistemas de referencia. Entonces, esto es para el primer evento. ¿Qué pasa para el segundo evento? Para el segundo evento, tiene coordenadas x2 igual a 2x0 y el tiempo es la mitad, 1/2 de x0 entre c. Ajá. Entonces el segundo evento es este en 2x0 y t2 1/2 de x0 entre c. ¿Cuáles son las coordenadas de este evento, pero ahora en el sistema primado? Entonces hacemos otra vez uso de estas transformaciones de Lorentz. Entonces x2, pero ahora en el sistema primado, va a ser igual a este factor de Lorentz por x, que en este caso es 2x0, menos la velocidad por el tiempo, que en este caso es el tiempo al cual ocurrió el evento, 1/2 de x0 entre c. Ajá. Y el tiempo al cual ocurre es t2', nuevamente usamos esta, gamma por t, es este, 1/2 x0 entre c, y menos
b entre c cuadrada por x. Y en este caso es 2x0. Ahí está. Ajá. Entonces ya tenemos aquí. Ajá. Estas son las coordenadas del evento 1. Ajá. Del evento 1 en el sistema S. Ajá. Estas son, bueno, y estas son las coordenadas de ese mismo evento, del evento 1, pero en el sistema primo. Y lo mismo aquí. Estas son las coordenadas del evento 2 en el sistema S. Y estas son las coordenadas de ese mismo evento 2, pero en el sistema primado. El evento 2 en el sistema S'. Ajá, entonces, ya tenemos los dos eventos en los dos sistemas de referencia. Lo que queremos es, lo que nos están preguntando es, ¿qué velocidad tiene que llevar este sistema de referencia que se mueve con velocidad constante de tal forma que estos dos eventos ocurran al mismo tiempo? Entonces, si queremos que ocurran al mismo tiempo, en el sistema primado, este y este, ¿qué tiene que pasar? Que T1' sea igual a T2'. Exacto, que T1' sea igual a T2', ajá, como habían dicho. Queremos que ocurran al mismo tiempo, entonces necesariamente T1' tiene que ser igual a T2'. Entonces vamos a igualar estas dos ecuaciones. Ajá. Entonces, T1' es gamma x0 entre c menos b entre c cuadrada por x0. Eso es T1'. Y eso tiene que ser igual a T2'. Y T2' es también gamma por 1/2 de x0 entre c menos b entre c cuadrada por 2x0. Ajá, entonces, eso tiene que pasar. Entonces, podemos cancelar las gamas. Y aquí c es una constante, entonces está definida. X0, pues X0 es la posición en donde ocurrió ese evento, es un dato, entonces también es conocido. Entonces tenemos X0, 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 X0. La única incógnita que aquí tenemos es B, que es lo que nos están pidiendo. Ajá. Entonces vamos a trabajar con esto. Entonces, en este lado ya quitamos el gamma y nos queda X0 entre C. Bueno, vamos a ponerlo. Menos B entre C cuadrada por X0, y esto es igual a 1/2 de X0 entre C menos B entre C cuadrada. Bueno. Aquí aparece CS cuadrada. Podemos multiplicar toda la ecuación de los dos lados por C y quitarnos el C de aquí, un C cuadrada, el C de aquí y un C cuadrado. Ajá. Entonces, esta no va a aparecer. Aquí aparece un C. Este tampoco aparece aquí. Y este tampoco. Ajá. Entonces, lo único que hicimos es, primero quitamos gamma en ambos lados, término común. Después multiplicamos toda la ecuación, ambos lados por C. Entonces, al multiplicar por C, aquí solamente nos queda X0. Aquí, al multiplicar por C, nos queda B entre C por X0. Aquí también es 1/2 de X0, porque el C se nos fue. Y también aquí, menos B entre C por 2X0. Ajá, y es lo que tenemos. Entonces, vamos a arreglar esto. Entonces, X0, este término lo pasamos de este lado, entonces nos queda menos 1/2 de X0, y este término que está de este lado lo pasamos del lado derecho, entonces nos queda B entre C, X0 con signo positivo, y luego menos B entre C por 2X0. Entonces, X0 menos 1/2 de X0 es X0 entre 2, 1/2. Ajá. Y de este lado, ¿qué nos va a quedar? Es Bx0 entre C, Bx0 entre C, 2. Entonces, aquí es menos B entre C por X0. Y de aquí ya podemos obtener directamente cuánto tiene que valer
B. Ujú. Entonces B tiene que ser igual, bueno, quitamos X0, está aquí y está aquí. Ujú. Entonces B nos queda menos C entre 2. ¿Sí o no? Sí. Entonces, sí hay un sistema de referencia donde una persona que está en este sistema de referencia, moviéndose a cierta velocidad, va a ver que estos dos eventos ocurren al mismo tiempo, aun cuando esta persona dice que esos dos eventos no ocurrieron al mismo tiempo. Ajá. Y la condición es que este sistema, el sistema en movimiento, tiene que estarse moviendo a una velocidad de la mitad de la luz. Ujú. Entonces, esa es la velocidad a la cual se tiene que mover ese sistema de referencia para que esos dos eventos aparezcan de manera simultánea. Entonces ya tenemos la primera pregunta y después nos dicen ¿cuándo ocurrió eso? ¿En qué tiempo ocurrió en el sistema primario? Entonces, ¿qué hacemos para calcular el tiempo? Sustituimos en la velocidad B en X1 primado, ¿no? ¿En dónde? En X1 prima. Aquí. Sí, Ajá, eso es para saber dónde ocurrió, ¿no? sí, sí, Pero sí. si queremos saber cuándo ocurrió. En T1 Ajá, prima. exacto, exacto. Ajá. Sí, ya conocemos qué velocidad tiene que llevar ese sistema que se está moviendo. Ahora nos preguntan, ¿cuándo ocurrió? Ajá. ¿Cuándo ocurrió? Es en qué tiempo ocurrió. Y en qué tiempo ocurrió debemos usar esta ecuación para T. Ajá. ¿Cuál usamos? ¿T1 o T2? Son iguales, ¿no? Bueno, da lo mismo. En principio deben de ser iguales. Ajá. En principio, bueno, tienen que ser igual, necesariamente tienen que ser iguales porque esa fue nuestra condición, que T1' es igual a T2. Entonces, si sustituimos esta velocidad, ya sea aquí o aquí, el tiempo debe ser el mismo. Ajá. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, para calcular ese tiempo, tenemos X0. Bueno, es esta ecuación básicamente. En esta ecuación debemos sustituir B igual a C entre 2. Ajá. Entonces, esta sustitución aquí es más o menos directa. Lo único que tenemos que checar es este gamma, ¿no? ¿Cómo es? Entonces, gamma, sabemos que es 1 entre 1 menos B cuadrada entre C cuadrada, ajá, donde esta B es esa velocidad a la cual se está moviendo el sistema de referencia. Entonces, esto es 1 menos. La velocidad a la cual se tiene que mover es C o menos C entre 2, menos C entre 2. Ajá. Pero como es al cuadrado, el signo no importa. Entonces, en el numerador nos queda menos 1/2 de C y todo al cuadrado entre C raíz. Ajá, entonces, esta C con esta C se nos van al cuadrado y nos queda 1 entre 1 menos 1/4. Raíz. Y esto es, lo voy a poner, entonces hacemos el mismo denominador, 4 menos 1 a la 1/2, y esto, al separar las raíces de numerador y denominador, nos queda en el denominador raíz de 2, que sube aquí, 2, entre raíz de 3. Entonces, eso es gamma, ya está. Entonces, vamos a calcular T. Entonces, T, 1' es esto, gamma por X0 entre C, y menos ¿qué es esto? B entre C cuadrada por X0. Aquí esta B otra vez es la velocidad que obtuvimos, que es menos C entre 2. Entonces aquí es menos C entre 2.
Entonces esto nos queda 2 entre raíz de 3. Sale el x0 como factor común. El c también. Bueno, lo voy a dejar para desarrollarlo. Entonces es 1 entre c. Aquí menos y menos nos da más. Entonces aquí este c en el numerador, con este también nos queda en el denominador. Y nos queda c entre 2 c cuadrado. Sí. Y esto es igual a 2 entre raíz de 3. Ahora sí, este c y este c al cuadrado, entonces sale un 2. X0 entre c por 1 más 1 medio. Y esto es igual a 2 entre raíz de 3 por x0 entre c. Y aquí es 3 medios. Y este con este nos va. Y nos queda raíz de 3 por x0 entre c. ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, este es el tiempo que nos queda, que es diferente a los dos anteriores. En el caso, el evento 1, T1, en el sistema fijo, ocurrió x0 entre 2c, y el evento 2 ocurrió x0 entre c. Y este ocurre x0 entre c por raíz de 3. Y bueno, se puede calcular T2 prima, es directo, simplemente tomamos esta ecuación, sustituimos y pues nos va a dar exactamente lo mismo. Sí, lo pueden hacer. Okay. Entonces T2' también va a dar lo mismo. Raíz de 3 por x0 entre c. Entonces, estos dos eventos son simultáneos en este sistema de referencia que se mueve a la mitad de la velocidad de la luz. Y ahora sí, ¿dónde ocurrieron? En el sistema S', los eventos ocurrieron en x0 y en 2x0. Vamos a ver dónde ocurrieron en este sistema que se está moviendo. En ese sistema que se está moviendo, para saber dónde ocurrieron, ahora usamos las ecuaciones para x'. x1' y x2'. Con lo mismo, ya tenemos x0, es un dato, b es la velocidad que obtuvimos y c es la velocidad de la luz. Y gamma ya lo tenemos. Es el mismo gamma. Entonces, el primer evento, x1', x1' es esto, gamma x0. B entre C por x0. Entonces, aquí podemos factorizar directamente x0, está en los dos términos, entonces esto es igual, y gamma es 2 entre raíz de 3. Entonces es 2 entre raíz de 3, x0, que salió como factor común, luego 1 menos. B entre C, lo podemos tomar de aquí. De aquí, B es menos C entre 2. Entonces B entre C simplemente es menos 1 medio. Entonces B entre C es menos 1 medio. Y esto nos queda 2 entre 3, x0, y aquí es suma, entonces 1 más 1 medio también es 3 medios. Y el 2 y 2 se nos va y nos queda raíz de 3 por x0. Y esto es aproximadamente 1.73 por x0. Entonces ya tenemos dónde ocurrió el primer evento en 1.73 de x0. Y el segundo evento, x2', hacemos exactamente lo mismo, pero con esta ecuación. x2' es todo esto, que es gamma por x0, 2x0,
menos, ajá. Y con la velocidad que ya conocemos. Entonces también podemos factorizar x0 y nos va a quedar gamma, que es 2 entre raíz de 3 por x0 por 2 del primer término y menos ajá. Ya factorizamos x0 y b entre c ya vimos que era menos un medio. Ujú. Entonces b entre c es menos un medio. Esto b entre c, ujú, y un medio. Y esto nos queda 2 entre raíz de 3 por x0 por 2 más un cuarto. Y esto 2 entre raíz de 3 por x0. Y aquí podemos multiplicar y dividir por 4 para tener el mismo denominador. Entonces nos va a quedar 8 cuartos más un cuarto, 9 cuartos. 9 cuartos. Ujú. Y bueno, vamos a simplificar un poco esto. Esto nos va a quedar este 2 con un 2 de aquí, con el 2, con el 4 se va y nos queda ujú, por x0 y este 9 lo ponemos como 3 por 3. Entonces 3 medios raíz de 3, 1 con estos 3, x0. ¿Sí? Y esto es aproximadamente 2.60 x0. Entonces ya tenemos los dos eventos que ocurrieron en el sistema fijo en x0 y 2x0 al tiempo x0 entre c y x0 entre 2c. En el sistema en movimiento ocurren al mismo tiempo. ¿A qué tiempo? A raíz de 3 por x0 entre c. ¿Y dónde ocurren? El primer evento ocurrió en 1.73x0. Si lo comparamos con el x1 original, x1 ocurrió en x0. Ese mismo evento, pero en el sistema en movimiento, ocurre a 1.73x0. Ajá. El segundo evento en el sistema fijo ocurre en 2x0 y en este sistema ocurre en 2.6. Entonces, aquí está la regla de transformación. Los dos eventos ocurren en lugares diferentes. Y aquí, al caso del sistema fijo, pero aquí en este sistema ocurren simultáneamente, ocurren al mismo tiempo. ¿Sí o no? Más o menos. Sí. Perdón, repetir, profesor, por favor. ¿Esta última parte o cuál parte? Lo último que dijo que ocurren simultáneamente y en el otro sistema no. Ajá. Tenemos dos eventos. Ajá, aquí están, el evento 1 y el evento 2. El evento 1, en un sistema que no se mueve, ocurre en x0 y a un tiempo x0 entre c. En ese sistema que no se mueve, hay otro evento y ese evento ocurre en otra posición diferente, en 2x0 y a un tiempo diferente. Ajá, entonces, en este sistema que no se mueve, estos dos eventos ocurren a tiempos diferentes. Si ahora nosotros nos subimos a un sistema de referencia que se mueve a la mitad de la velocidad de la luz, esos dos eventos van a ocurrir al mismo tiempo. Ajá, y ocurren a este tiempo, a raíz de 3 por x0 entre c. Ajá. Entonces ocurren al mismo tiempo y también ocurren en puntos diferentes, ¿no? Ajá. Diferentes al primer caso y diferentes entre sí. Pero el punto importante es que ocurren al mismo tiempo en este sistema que se mueve respecto al primero, a velocidad de la mitad de la luz. Es eso. ¿Sí? Ok. Ok, entonces esta es una consecuencia importante
estas transformaciones, que dos eventos que parecen ocurrir al mismo tiempo en un sistema de referencia, si ustedes van en un sistema de referencia en movimiento, estos dos eventos no van a ocurrir al mismo tiempo. Ajá. Y se pierde la simultaneidad de eventos. Ajá. Entonces no es un concepto global, entonces es solamente local en el sistema en el sentido de que depende del sistema de referencia en el cual ustedes se estén moviendo, pueden o no ocurrir de manera simultánea. Uh-huh. Ok, entonces vamos a trabajar, bueno, ya les mandé alguna tarea sobre ecuaciones, transformaciones de Lorentz, y vamos a ver qué pasa cuando tenemos suma de velocidad. En la tarea anterior les mandé venían algunos ejercicios sobre adición de velocidades, ajá, pero desde toda la teoría de Galileo, ¿no? Las transformaciones de Galileo. Vamos a ver qué pasa ahora si consideramos estas transformaciones de Lorentz. Entonces, clásicamente con las transformaciones de Galileo, nosotros sabemos que la relación entre sistemas de coordenadas, un fijo y un móvil con velocidad relativa v, están relacionadas por x', es igual a x menos v por t, y el tiempo, bueno, los tiempos son iguales, ¿no? Entonces tenemos un sistema de referencia fijo, S, y un sistema de referencia móvil con velocidad relativa al primero v, S', con cierta velocidad v, que es esta que tenemos aquí. Entonces, la posición de una partícula medida en el sistema de referencia fijo es x, medida en el sistema de referencia que se mueve es x', y esta es la velocidad a la cual se mueve el sistema. Entonces, estas dos posiciones coordenadas están relacionadas por esta transformación de Galileo. Si esta partícula se está moviendo con cierta velocidad v, entonces esta persona va a medir esta velocidad como vx, y la persona que está en el marco en movimiento va a ver que lleva otra velocidad diferente, vx'. Ajá. Estas dos velocidades, vx' y vx sin primar, están relacionadas, y la relación nos las puede dar directamente la transformación de Galileo. Sabemos que ya tenemos las posiciones y la velocidad simplemente es la derivada con respecto al tiempo, entonces derivamos esta ecuación en ambos lados, y al derivar la posición con respecto al tiempo nos va a dar las velocidades, ¿no? Entonces aquí, cuando hacemos eso, nos va a quedar Vx en el sistema primado igual la derivada de x con respecto... ¿Está claro o pongo la expresión? ¿Alguien? No, así está bien. ¿Sí? Entonces, si derivamos esto con respecto al tiempo, nos queda la velocidad medida en el sistema primado. Al derivar esto con respecto al tiempo, es la velocidad en el sistema no primado. Y al derivar esto con respecto al tiempo, esto nos queda v. Ajá. Entonces, esta es la regla de transformación de velocidades de Galileo. La velocidad que va a ver la persona en el sistema primado está relacionado con la velocidad que mide la persona fija en el sistema fijo y la velocidad del sistema que se está moviendo relativo al primero. Entonces, estas son las transformaciones para el caso de Galileo. En el caso de las transformaciones de Lorentz, nosotros ya sabemos, en el caso de una dimensión también, y bueno, se puede extender, ¿no? Pero x' simplemente es más o menos la misma expresión, x menos v por t, pero va multiplicado por gamma. Entonces, si quisiéramos calcular v', ¿qué hacemos? ¿Cómo encontramos la relación de velocidades? Pero ahora
general, en el caso, en el caso de utilizar las transformaciones de Lorentz para cualquier velocidad. Otra vez, Galileo es válido para velocidades pequeñas, muy, muy pequeñas. Y el caso general son las transformaciones de Lorentz, que el caso límite son las transformaciones de Galileo. Ajá. Entonces, ¿cómo calculamos esta velocidad, esta debe haber una regla de transformación entre velocidades como aquí, pero para el caso de las transformaciones de Lorentz, ¿qué podemos hacer? Sería nuevamente derivar respecto al tiempo, ¿no? Ajá, podríamos hacer eso, ese es un camino, tomar la derivada en ambos lados, como hicimos justamente aquí. Entonces, aquí lo que hicimos fue derivar con respecto al tiempo todo, ajá, ambos lados. Y cuando derivamos ambos lados, llegamos a esto. Aquí, la pregunta es, ¿podemos tomar la derivada con respecto al tiempo en ambos lados? Y usando las transformaciones de Lorentz ya no, porque el tiempo no transcurre igual, ¿no? Ajá, ese es el pequeño detalle. No es igual que t. Ajá, exactamente. Aquí hay un pequeño detalle. No podemos hacer esto justo aquí, porque en el caso de Galileo, los tiempos son los mismos. El tiempo para un observador fijo es el mismo que el tiempo para un observador que se mueve. En el caso de altas velocidades, eso ya no ocurre. El tiempo para un observador fijo va a ser diferente al tiempo para un observador que se está moviendo. Y eso lo vemos aquí. Ahora no solo está transformando X', también está transformando el tiempo. Y transforma de esta forma. En el caso de Galileo, t' era igual a t, y por eso podíamos derivar ambos lados sin ningún problema, porque la derivada con respecto al tiempo iba a ser igual a la derivada con respecto al tiempo prima. Aquí no podemos hacer eso, porque tendríamos que utilizar la regla de la cadena. Y eso no va a ser tan simple, porque el tiempo primado y el tiempo prima están relacionados por esta relación, por esta ecuación. T' está dado en términos de t, o viceversa. Entonces se va a complicar un poco la deducción, pero podemos darle la vuelta a estas derivadas, recordando que hicimos cuando derivamos las ecuaciones de Lorentz. Cuando derivamos las ecuaciones de Lorentz, propusimos una transformación, después que dependía de ciertos parámetros, y después calculamos las velocidades, y esas velocidades quedaron en términos de ciertos parámetros. Si recuerdan, habíamos visto que la velocidad en prima era igual a alfa de x más epsilon entre delta de x más eta. Esta ecuación la obtuvimos, y utilizando esta ecuación obtuvimos, bueno, esta y las otras transformaciones, obtuvimos los parámetros alfa, epsilon, delta y eta. Y lo mismo obtuvimos para las otras coordenadas. Para las otras componentes, by' era by entre el mismo factor denominador, bx más eta, y bz' era bz entre delta bx más z. Entonces, podemos obtener eso derivando esto y utilizando la regla de la cadena. Va a ser un poco largo, pero sale. O utilizar estas expresiones que ya usamos para deducir las ecuaciones de Lorentz. Entonces, y además ya obtuvimos estos parámetros. Vimos que alfa o epsilon, estas condiciones fueron apareciendo cuando trabajamos con estas ecuaciones. Era alfa por la velocidad. Eta era igual a alfa. Alfa nos dio el factor gamma, que es igual a 1 entre 1 menos beta cuadrado a la 1 medio. Y el último era delta, que era menos b entre c cuadrada por gamma. Entonces, vamos a usar estas y eso nos va a dar directamente las expresiones para las transformaciones de velocidades. Entonces, si eta es igual a alfa, pero alfa es igual a gamma, entonces eta también es gamma.
Entonces vamos a usar estas relaciones. Px' va a ser igual a alfa, que es gamma, por Bx, más epsilon, pero epsilon es menos alfa por B. Epsilon lo voy a poner aquí. Epsilon es menos alfa por B, pero alfa es igual a gamma. Entonces es menos gamma por B. Ajá. Entonces más epsilon es menos gamma por B. Entre delta, y delta es todo esto, menos B entre C cuadrada por gamma más eta. Y eta es gamma. Entonces vamos a rearreglar esto un poco. Entonces aquí en el numerador sacamos como factor común gamma por Bx menos B entre, aquí en el denominador también sacamos como factor común gamma, 1, que es este, menos B entre C cuadrado. Ajá. Y se nos van los gamas. Y finalmente nos queda Bx menos B entre 1 menos B entre C cuadrado. Ujú. Ujú. Ajá, ¿sí? ¿Sí está bien o no? A ver, aquí hay algo que... Ajá. Ajá. Sí. Aquí nos faltó algo, ¿no? Aquí es delta, ¿no? Pero delta es menos b entre c cuadrada por gamma, menos b entre c cuadrada por gamma, pero eso va multiplicado por bx. Aquí nos falta un bx. Ujú. Ajá, porque por unidades esto no queda. En el numerador tiene unidades de velocidad que corresponde con esta velocidad. Entonces el denominador no debería tener unidades. El 1 no tiene unidades, pero b entre c cuadrada, las dos son velocidades. Entonces estas unidades van a ser de 1 en 3 unidades de velocidad y eso ya no quedan en unidades. Entonces aquí nos faltaba este bx que está multiplicando al b. B, bx y bx. Entonces, esta es la regla de transformación para Bx y vemos que es, pues, no igual, pero es similar al caso de Galileo, Bx menos B, Bx menos B, pero ahora tenemos este factor en el denominador. Ahorita las pongo aquí todas. ¿Qué pasa con By? By' va a ser igual a By entre... Es el mismo denominador que tenemos en el caso de Bx', delta Bx más z, delta Bx más z. Entonces es exactamente esto con el gamma, porque no lo cancelamos aquí en el denominador. Entonces esto nos queda gamma por 1 menos Bx por B entre C cuadrada. Ajá. Y lo mismo para z, Bz' es Bz con el mismo denominador. Gamma por 1 menos xb entre c cuadrado. Entonces son las reglas de transformación. Entonces Bx' es igual a Bx menos B entre este factor. 1 menos Bx por B entre c cuadrada. By' es By entre el mismo factor 1 menos
Bx por B entre C cuadrada y BZ prima es igual a BZ entre 1 menos Bx por B entre C cuadrado. Entonces, estas son las ecuaciones de transformación para el caso de las velocidades. Y pues si tomamos simplemente la derivada aquí con respecto al tiempo, no íbamos a obtener esto. Entonces hay que tener cuidado con eso. Los tiempos medidos por una persona en un sistema fijo van a ser diferentes a los tiempos medidos por una persona en el sistema en movimiento. Y las reglas de transformación de velocidades para una partícula son estas. Entonces vamos a ver... ¿Ahí porque ya no aparecen las gamas en BY' y BZ'? sí, gracias, sí. Sí, son estas que están aquí, ¿no? Sí. Sí, gracias. Sí, muy bien. Entonces ya tenemos gamas. Aquí en Bx también aparecían, pero se cancelaba con el numerador y ya solamente aparecen en By y en Bz. Entonces son estas. Entonces vamos a ver un par de ejemplos. Entonces vamos a suponer que tenemos dos naves, A y B. Se mueven en direcciones opuestas. Nos dicen que un observador en tierra mide la rapidez de A en 0.75 veces, 0.75 la velocidad de la luz. Y la de B en 0.85. Sí. Lo que queremos es encontrar la rapidez de la nave B ¿Cómo la observa la tripulación de la nave A? Entonces, tenemos dos naves y una persona que está observando, ¿no? Y el observador está en tierra. Entonces, aquí está la persona que observa. Y las dos naves nos dicen que se mueven en direcciones opuestas. A y B se mueven en direcciones opuestas. Vamos a suponer que la nave A va por aquí. Hacia allá. Y la nave B va en dirección opuesta. Hacia allá. Entonces, visto por la persona que está en tierra, la nave A se mueve a esta velocidad, 0.75c. Y también la velocidad de B medida por la persona que está aquí en tierra es 0.85c. Entonces, lo que queremos hacer o nos están preguntando es, ¿cuál va a ser la rapidez de esta nave vista por las personas que van aquí? Esa es la pregunta. ¿Cuál va a ser esa velocidad de esta nave respecto a estas personas? ¿Qué hacemos? Tenemos dos, el sistema de referencia fijo, ¿quién es? Necesitamos La persona la persona que está, ¿dónde? fijo en la Tierra. Exacto, esa es la persona, el sistema de referencia fijo, ¿no? Entonces, ese es nuestro marco de referencia S.
Ujú. Ajá. Entonces ya tenemos el sistema S, que es la persona que está aquí en tierra. Ajá, esto es la tierra. Ajá. ¿Cuál va a ser el sistema de referencia móvil? La nave A, Ajá, ¿por qué? porque a partir de él vamos a medir, bueno, queremos buscar cómo mide la velocidad de la nave B. Ajá. El punto que queremos describir o la partícula que queremos describir es esta nave, ¿no? Esta va a Sí. ser el objeto que queremos describir. Y lo queremos describir desde la nave A. Y la nave A se está moviendo a velocidad constante, 0.75c. Entonces, cuando ustedes vayan aquí en esta nave, van a querer medir la velocidad de esta otra nave. Entonces, parados ustedes aquí, ese va a ser el otro sistema de referencia, el sistema primario. Entonces, ese es el otro sistema. Es el sistema primado, ajá, que se mueve hacia allá, y es el sistema A, o la nave A, más bien. Ajá. Entonces, aquí va la nave. Y este sistema de referencia en rojo está anclado a esa nave, ¿no? Ajá. A ese es fijo y está pegado al movimiento de la nave. Ahora, esta .75c, ¿qué velocidad es? ¿Es la velocidad de quién respecto a quién? Es la velocidad La- constante. Deja el sistema S' de S. ¿Cómo? ¿Perdón? Es la velocidad constante a la que se aleja el sistema S' de S. Ajá, exactamente. Es la velocidad relativa entre los dos sistemas. Entonces, esta va a ser la velocidad B del sistema en movimiento medido respecto al sistema fijo, que la hemos estado denotando como B, que es 0.75c. ¿Sí? Ujú. Entonces ya tenemos nuestros dos marcos de referencia, el sistema fijo en tierra, el sistema fijo a la nave, que se mueve con velocidad 0.75c, y tenemos la otra, bueno, el otro sistema de referencia que va a estar anclado a la nave y sabemos que se mueve hacia la nave, ¿no? En direcciones opuestas. Entonces va hacia allá. ¿Mm? Entonces, este es el punto que queremos describir. Entonces, punto 85, ¿qué va a ser? ¿O qué es? La velocidad de nuestra partícula Ujú. ¿Medida respecto a quién? respecto a S. Ajá, a ese, porque respecto a ese prima es la que queremos, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, esta velocidad que lleva la nave de 0.85 c va a ser la velocidad de la partícula medida por la persona que está en tierra, que es 0.85c, pero como va en la dirección negativa es menos, ¿no? Ujú. Entonces ya tenemos eso. Ya está nuestro planteamiento del problema, entonces vamos a ver qué es lo que obtenemos. Primero vamos a ver qué pasa si usamos las transformaciones de Galileo. Ujú. Con las transformaciones de Galileo sabemos que la relación entre velocidades medidas en dos marcos de referencia está dada por Vx' igual a Vx menos B. Ujú. Donde B es la velocidad relativa de los dos marcos, V es la velocidad de la partícula medida en el marco fijo y B' es la velocidad de la partícula medida en el sistema en movimiento, que es esto, ¿no? En este caso sería S'. Y B' es directamente lo que necesitamos. Vx' es la velocidad de la partícula medida en el sistema fijo, que es la nave medida en el sistema tierra, que es menos 0.85c. Menos la velocidad relativa de los dos marcos de referencia. Y esa velocidad relativa es de 0.75c. Y esto es menos 1.6c. Entonces, si usamos transformaciones clásicas de Galileo, nos dice que
esta nave, o ustedes que van aquí, en la nave, van a medir o van a ver que la otra nave se acerca a ustedes con una velocidad de 1.6, la velocidad de la luz, que es más que la velocidad de la luz, ¿no? Es 1.6. Entonces, eso es lo que observarían si usamos esto. Vamos a ver qué pasa con las transformaciones de Lorentz. Entonces, todo el movimiento lo estamos suponiendo en una sola dimensión, en la dimensión X, entonces solamente vamos a utilizar la transformación para la transformación de velocidades en las componentes X, que es esta. Ajá. Entonces, Bx' es igual a Bx menos B, la de Galileo, dividida por ese factor. Ajá. Que es 1 menos Bx por B entre C cuadrado. ¿No? Y Bx menos B es exactamente lo mismo. Bx es la velocidad de la nave medida por la persona en tierra, que es menos 0.85. Esta B es la velocidad relativa de los dos sistemas de referencia, que es 0.75, y nos va a dar esto. Entonces, el nuevo factor es este. Entonces, lo voy a escribir. Bueno, lo voy a poner todo. Menos 0.85C es Bx, es esta. Luego, menos la velocidad relativa, que es 0.75. C entre 1 menos. Y aquí es el producto, entonces hay que tomar el producto de estas dos velocidades. Bx es menos 0.85. B es 0.75. Es 0.85 por C, aquí falta un C. Y todo esto entre C cuadrado. Entonces, cuando hagamos el producto en esta parte, vamos a tener C por C, C cuadrada, entre este C cuadrada, esa parte se nos va. Y bueno, esto nos queda, en el denominador es exactamente lo mismo que aquí, el numerador, perdón, exactamente lo mismo que aquí, que es menos 1.60 por C entre este término. Y esto les queda 1.6375. Y esto les da menos 0.977C. Entonces esto, ¿qué nos está diciendo? La velocidad que ven ustedes que van en la nave, ustedes van aquí. Entonces van a ver que esta nave se acerca a ustedes, pero no con esta velocidad, como lo predicen las ecuaciones de Galileo, sino con esta, que es la correcta. No llega a la velocidad, es muy cercana a la velocidad, pero no es menor que c todavía. Ajá. Y este signo menos, ¿por qué apareció? Es por la dirección, ¿no? En relación a la dirección de la nave A. Porque se está acercando la nave B Ajá. hacia la A. Sí, ustedes están en la nave A, aquí. Ajá. Por convención lo que hicimos fue, lo que hemos estado haciendo, el eje X positivo es hacia la derecha, entonces es la convención estándar, X positivo hacia la derecha. Entonces, esto nos está diciendo que la velocidad va en dirección opuesta a la dirección positiva, ¿no? Entonces, esta nave va moviéndose hacia allá, y por eso el signo, ¿no? Si hubiera sido positivo, iba en esa dirección, pero como es negativo, va hacia allá. Ajá. Entonces, es por eso el signo, y esa es la misma razón de este signo, ¿no? Bx, esta es la velocidad de esta nave que se está acercando a la Tierra, medida por la persona que está en Tierra. Entonces, su magnitud es 0.85, pero en dirección es negativa, porque la nave se está moviendo hacia allá, y por eso este signo que tenemos aquí. Entonces, cambia un poco el cálculo de las velocidades, la adición de velocidades en el caso relativista, pero la idea de tener dos marcos de referencia y describir una partícula en estos dos marcos de referencia es tiene los mismos ingredientes que el caso de Galileo, solo hay que aplicar, tener un poco de cuidado en esto, pero aparecen esas
velocidad relativa de los marcos, velocidad de la partícula respecto al marco fijo y velocidad de la partícula respecto al marco en movimiento, que son las mismas que aparecen aquí. Ajá. Bx', Bx y B. Y si las velocidades son muy pequeñas, este término se va a 0 y el denominador se va a 1, entonces recuperamos las transformaciones de velocidad de Galileo. Ujú. Sí, más o menos. Sí. Sí. Ahora vamos a hacer un ejemplo más. ¿Qué pasa ahora? Las dos naves se mueven de manera perpendicular. Ujú. Y es como también venía un ejemplo en la tarea de, creo que una pelota que iba en un tren. Había una persona en el andén y otra persona en el tren, y la pelota se movía paralela a la línea del tren hacia la dirección de movimiento y en dirección opuesta, y otra era cuando se movía de manera perpendicular y era encontrar las velocidades. Y es similar a este caso. ¿Qué pasa cuando el movimiento es perpendicular una respecto a la otra? Ujú. Entonces, una nave va hacia allá y la otra nave va hacia acá. Ujú. Esta nave se mueve con velocidad de 0.75. Ujú. Y esta nave a 0.9 de la velocidad de la luz. Ujú. Entonces, esta va para allá, esta va para acá. Entonces, queremos ver qué velocidad va a medir una persona aquí que lleva esta. ¿Cuál es la velocidad de esta nave medida por esta persona aquí? ¿Qué hacemos ahora? Primero definimos nuestros dos sistemas de referencia. Ujú. Exacto, podemos hacer lo mismo, ¿no? Y bueno, como en el caso anterior, hay una persona que es fija, tiene su sistema fijo que está anclado a tierra. Entonces, hay una persona que está en tierra que va a describir el evento. Entonces, ese es el sistema fijo, S. Ajá. ¿Y cuál es el otro sistema de referencia? La persona que está la que está dibujada, la nave. Ajá, exacto, la que se va moviendo horizontalmente, ¿no? Porque al Sí. final la partícula que queremos describir es la otra nave que va hacia abajo o en dirección perpendicular. Ajá. Entonces, el otro sistema es el anclado aquí. Este es el sistema primado. Entonces, ese sistema prima, como en el anterior, es el que se mueve con velocidad relativa al sistema fijo a tierra. Es el sistema primado, X', y este sistema está anclado a la nave que va hacia allá. Y sabemos que esta se mueve a 0.75 c medido respecto a tierra, entonces este se está moviendo hacia allá con una velocidad de 0.75 c medido respecto a la persona que está fija a tierra. Y la otra nave se está moviendo hacia abajo, ¿ah?, a una velocidad de 0.9 c. Entonces ya tenemos nuestros dos sistemas de referencia, el sistema que es fijo, el sistema que se está moviendo con la nave, donde queremos describir el movimiento, S', y la partícula o la otra nave que es del que queremos describir su movimiento.
¿Cómo calculamos ahora sí, o la velocidad de esta nave medida por la persona que va en el sistema aquí? Utilizamos las ecuaciones que encontramos hace un momento Ajá, de exactamente. velocidad. Ujú. Si fuéramos a usar las ecuaciones otra vez de Galileo, se puede hacer. Ujú. Pero lo usamos vectorialmente, ¿no? En el caso anterior simplemente habíamos escrito las componentes en x de la velocidad, que era bx' igual a bx menos b, la relación entre velocidades. Pero en este caso tendríamos que utilizar las componentes xy o z, si fuera el caso, pero sería solamente y, o el caso, la expresión vectorial, que es b igual a, bueno, este es b' igual a b menos b. Ajá. O en componentes, esto nos queda bx' igual a bx menos bx, by' igual a by menos by. Ujú. ¿Qué son todas estas velocidades? Entonces, ujú, esta persona que está en la nave se está moviendo hacia la derecha. Entonces, la velocidad de esta persona, y esta es la velocidad del marco que se está moviendo con cierta velocidad v. Ajá, este marco se mueve con cierta velocidad v hacia allá. Entonces, vectorialmente es v. En componentes, dx, ¿cuánto sería? 0.75 C. Ajá. Y by, 0. 0. Todo el movimiento del sistema en rojo de la nave es en esa dirección, en la dirección X. Entonces, si lo quisiéramos poner como vector, el vector velocidad de esta nave tendría que ir hacia allá. Ujú. Y tiene componente X de 0.75C y en Y es 0, porque es completamente paralelo al eje X. Entonces, son estas dos que tenemos aquí. Estas Bx, By y Bx y By', ¿qué serían? Bx, por ejemplo, esta nave se mueve a punto 9C, pero esa punto 9C, ¿qué es? Sería BY. Estaría en dirección Y. Ajá, pero ¿By o By'? Y prima. Belle. Oye, prima, ¿no? ¿Prima o no prima? No prima. ¿Por qué? Porque Porque esa es la medida desde el sistema de referencia anclado. S. Ajá. Esta nave lleva esta velocidad de punto 9, pero este punto 9 lo está midiendo Es alguien cierto. aquí. Ajá. Entonces, esta va a ser By, pero By medida por esta persona aquí. Ujú. Ujú. Ahora, déjenme ponerlo otra vez como vector. Como vector, su velocidad iría en esta dirección. Ujú. Entonces, en este caso, Bx, ¿cuánto sería? 0. 0, porque todo el vector solamente tiene componente en Y. Y By, ¿cuánto sería? 0.9 C. Casi. Menos 0.9 C. Exacto. Hay que tener cuidado, ¿no? Menos 0.9 C. Porque tiene componente ahora en Y negativo. Ujú. Entonces ya tenemos las dos velocidades en mayúscula, que es la velocidad, componentes vectoriales de la velocidad de la nave, las componentes vectoriales escalares del vector velocidad de la otra nave, pero medidas respecto a esta persona, y lo que nos queda son las primas, que estas primas van a ser el vector velocidad, las componentes escalares del vector velocidad medidas por esta persona, que es lo que queremos encontrar, ¿sí o no? Sí. Entonces, ya tenemos todo. Entonces, Bx',
a ser igual a Bx, que es esto, 0, menos Vx, que es la velocidad, la componente x de la velocidad del sistema S', que es 0.75c. Y By, bueno, y esto es menos 0.75 en c. Ajá. Ajá. Ujú. Bueno, sí. Y By' es igual a By, a esta By, que es menos 0.9, menos la componente en y de la velocidad relativa entre los dos sistemas, que es 0. Y este es menos 0.9c. Entonces, la persona que va en la nave, ustedes van en la nave, ¿cuál va a ser la velocidad que va a ver a la cual se está moviendo esta? Como vector nos va a quedar Bx' en I más By' en J. Y Bx' es menos 0.75 en I y menos 0.9 en J. Ajá. Pero, ¿qué me dirían ustedes? Ajá. Me dirían la magnitud, ¿no? Ujú. Que es la rapidez al final, a la cual se está moviendo esa nave. Entonces, eso, la magnitud de ese vector, ¿cómo lo calculamos? La, Componente la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado Ajá. más 0.75 al cuadrado, ya no le pongo el menos. ujú, 0.9 al cuadrado a la 1. Bueno, lo voy a escribir. Aparece c, pero c sale como factor común, ¿no? sí, Entonces, en el primero es 0. Menos 0.75 c al cuadrado y menos 0.9 c al cuadrado raíz. Entonces, cuando le vamos al cuadrado, aquí va a ser 0.65 al cuadrado por c cuadrada más menos 0.9 al cuadrado por c cuadrada. Entonces, en los dos términos tenemos como factor común c cuadrada. Factorizamos c cuadrada por 0.75 al cuadrado más 0.9 al cuadrado y todo raíz. Y bueno, esto es el producto de las raíces y nos queda esto al cuadrado por c. Y al final eso les queda 1.17c. Entonces, según esta persona que va aquí, si usamos estas transformaciones así directo de las transformaciones de Galileo, nos va a ver que esta nave se mueve a 1.17 veces la velocidad de la luz, que otra vez es mayor que c, ¿no? Vamos a ver qué obtenemos con las transformaciones de Lorentz. Ahora aquí hay que tener, aquí, antes de ir para allá. Estas son las componentes de la velocidad, Bx' y By'. Son las componentes de la velocidad de la nave medidas por la persona que va en esta otra nave, aquí van ustedes. ¿Por qué la componente en X dio 0.75c? O menos. porque la nave, bueno, el mono rojo está perpendicular, ¿no? Y es equivalente a como si esa nave se dirigiera hacia él. Ajá, sí, es exacto. En la dirección Y, bueno, en la dirección X, perdón, esta no tiene componente, no, su velocidad solamente es vertical, bueno, en este diagrama, ¿no? Es en esta dirección. Entonces,
en esta dirección es como si esta nave estuviera quieta. La componente de la velocidad no cambia, entonces solamente tendríamos aquí un punto y esta nave se acerca a ese punto en la dirección X. Entonces, como se está acercando, va a ver que este punto es el que se mueve hacia allá. ¿Con qué velocidad? Con la opuesta a esta, que es 0.75 y nos da menos 0.75. Ajá. Entonces, ese es el hecho, bueno, ese efecto, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver qué pasa con el otro caso. Si usamos las ecuaciones de Lorentz, el cálculo también es directo con las ecuaciones que ya vimos y ya tenemos todas las cantidades que necesitamos. Vx, Vy, Vx minúscula y Vy minúscula. Entonces, Vx prima, sabemos que es Vx menos V entre el factor que aparece ahí, que es 1 menos el producto entre c cuadrado. Ajá. El numerador Vx menos V es justo el de las transformaciones de Galileo, Vx menos V, y ese ya lo calculamos, Vx menos V, que es menos 0.75 en C. Y nos hace falta este factor. Entonces vamos a ver cómo es ese factor. ¿Cómo es ese factor? Vamos a tener 1 menos. ¿Cuánto es Vx minúscula? Esta Vx minúscula es la velocidad de la nave, de la nave que queremos describir, medida respecto al sistema fijo, pero su componente en X. ¿Esa Vx cuánto es? 0. Esta. Ajá. Es Vx. Entonces, todo este término, no importa cuánto sea esto nos va a dar 0. Entonces es esto y es menos 0.75 en C. Entonces ya tenemos esa componente, ¿no? Es la misma que nos dio con el caso de las transformaciones de Galileo. Entonces, ¿cómo debería ser Vy' con las transformaciones de Lorentz? ¿Igual a Vy con las transformaciones de Galileo? No, debería ser menor. Ajá, tiene que ser menor para que al elevarlo al cuadrado y sacar su magnitud sea menor que C. Y ya sabemos también cómo hacer este cálculo, ¿no? Entonces, Vy' es Vy entre ese mismo factor, 1 menos Vx por V entre C cuadrado. Pero aquí aparece un gamma. Entonces, otra vez, este Vx, perdón, es 0, todo este término es 0, y el de esta parte en paréntesis solamente nos queda 1. Entonces, esto es Vy entre gamma. Entonces, la diferencia viene del término gamma. Y gamma, sabemos que es 1 entre 1 menos b cuadrada entre c cuadrada a la 1 medio, y esto es 1 entre 1 menos. Esta velocidad al cuadrado, ¿cuánto va a ser? $0.75, no, espera. No pega. Queremos gamma, que es 1 entre 1 menos b cuadrada entre c cuadrada raíz. Queremos saber quién es este b cuadrada o este b. Sería 0.75C. Así como está, es la magnitud al cuadrado, pero el movimiento es en la dirección X, entonces la magnitud de esta velocidad de este sistema va a ser Vx cuadrado más Vy cuadrado, pero Vy es 0 y todo raíz, entonces nos queda 0.75C. ¿Sí? Sí. Entonces nos va a quedar V es 0.75C. Cuadrado, C cuadrado, a la 1 medio, este C cuadrado, con el C que salga aquí se nos va a ir. Entonces eso es lo que nos queda. Y gamma, bueno, esto nos queda, sí.
Voy a poner aquí. Esta BY ya la tenemos. Es esta. Es la velocidad de la nave en la dirección Y. Es menos 0.9. Entre esta cantidad de raíz y esto es 1 entre 0.6. Entonces esto es sí. Sí. Ok, aquí esta BY es 0.9C. Ajá. Y gamma es esto. Ajá. No. Así. Entonces, cuando hacemos esto, hay que dividir entre gamma. Cuando dividimos entre gamma, es entre todo esto. 1 entre 1 menos 0.75 al cuadrado raíz. Ajá, sí. Entonces, cuando hacen todos estos cálculos, les queda 0 menos 0.6c. Y vemos que es menor que el caso anterior, 0.6c. Y en el caso anterior habíamos obtenido menos 0.9c. Entonces, ya tenemos Bx y By'. Bx' es 0.75 y By' es 0.6. Como vector, esa velocidad medida en la nave va a ser igual a menos 0.75 c en I y menos 0.6 c en J. Entonces la magnitud, simplemente calculamos la magnitud de este vector, entonces va a ser la magnitud de B', va a ser igual a menos 0.75 c al cuadrado más menos 0.6 c al cuadrado raíz. Ajá. Nuevamente factorizamos el c cuadrada que aparece en los dos términos, lo sacamos fuera de la raíz y nos queda finalmente 0.96c. Entonces, la velocidad es menor que la velocidad de la luz, 0.96, que es de acuerdo con lo que se esperaba, ¿no? La velocidad máxima a la cual se puede mover un cuerpo es c. Entonces, esto es consistente, a diferencia del caso anterior, donde usando las transformaciones de Galileo nos daba una velocidad mayor, 1.17. ¿Sí? ¿Más o menos dudas? Vamos a hacer uno No, más. profe. Ok. Vamos a hacer uno más. Nos dicen que un chorro de material es expulsado por una galaxia nos dicen que son expulsados en direcciones opuestas desde el centro de la galaxia. Ambos se mueven a una velocidad de 0.75 veces la velocidad de la luz respecto al centro de la galaxia.
Ujú. Lo que queremos es determinar la rapidez de un chorro respecto al otro. Ujú. Entonces, hay algunos cuerpos en el universo que tienen la propiedad, o sea, se ha observado que emiten chorros de material en dos direcciones opuestas. Ujú. Y eso se refieren a esos chorros de material. Uno va en esta dirección y otro va en esta dirección. Ajá. Pero se emiten a velocidades bastante grandes y en este caso es de 0.75 medido respecto al centro de la galaxia. Lo que queremos es cuál va a ser la velocidad con la que la rapidez de este chorro medida desde el marco de referencia del otro. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Definimos nuestros sistemas de referencia. Ajá. ¿Cuáles serían los óptimos? Eh, el fijo es el centro de la galaxia. Ajá. Y ya elegimos cualquiera como Ujú. nuestro sistema móvil. Ajá, exacto. No importa, ¿no? Son simétricos. Entonces, y esta velocidad está medida respecto al centro de la galaxia. Entonces, aquí ponemos nuestro origen del sistema fijo. Y por simplicidad, vamos a suponer que el eje X está en la dirección de los chorros, ¿no? Para que sea más simple el cálculo. Entonces, el sistema fijo va a ser algo así. Ahorita lo pongo aquí. Entonces, este es el sistema fijo, S. Y otro sistema va a ser un sistema que va a estar anclado al chorro de material. S', que se mueve hacia allá. Entonces, lo que queremos es simplemente describir la velocidad de este chorro del otro material, de otra parte del material eyectado, medido respecto a S'. Entonces, lo que tenemos es algo así. Entonces, aquí está el centro de la galaxia. El material se eyecta en ambas direcciones, hacia la parte positiva y la parte negativa, y el sistema de referencia móvil está anclado a uno de los chorros, de los dos chorros. Este es el sistema primado y sabemos su velocidad respecto a este punto fijo que es el centro de la galaxia, que es 0.75 c. Ajá. Y la otra parte del material eyectado va en la otra dirección, que se va moviendo hacia allá. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Determinar la velocidad de esta parte del material medido respecto al sistema que se está moviendo, que es el sistema primado. Entonces, ¿qué hacemos para calcular esta velocidad? ¿Qué podemos hacer? Lo mismo que los problemas anteriores, pero solo en el eje X. Ajá, exactamente. Todo el movimiento va a ser en la dirección X, entonces solamente nos va a interesar la transformación de velocidades en la componente X. Y sabemos que es Vx' es igual a Vx menos V entre el factor, ¿no? Y ese factor es 1 menos el producto de X por B entre C cuadrado. Y ya está. Entonces, esta Vx, ¿quién es? La velocidad del chorro que se desplaza a la izquierda. Esta es la velocidad de la partícula medida por la persona que está en el sistema fijo. En el sistema fijo es el centro de la galaxia y la partícula que nos interesa es esta, del otro lado del chorro. Y esta tiene velocidad
de 0.75, pero va en la dirección negativa, entonces es menos. Ajá, entonces ya tenemos esto. V mayúscula es la velocidad relativa de los dos marcos. En este caso son 0.75. Y ya está, ¿no? 0.75. Aquí también es 75. Ajá. Entonces simplemente sustituimos esto directo y nos queda menos 0.75c menos la velocidad que es 0.75c. Si solamente nos hubiéramos quedado con esto, la velocidad relativa nos iba a dar mayor que la velocidad de la luz. Ajá. Entonces este término es el que corrige eso. Entonces el producto, que es 0.75 por menos 0.75 por c cuadrada, simplemente factorizo ese c cuadrada entre c cuadrada. Ajá, entonces se nos van estos y bueno, hay que hacer este cálculo nada más y lo que nos queda es menos 0.96c. Que es menor que si solamente hubiéramos considerado las transformaciones de Galileo. Con las transformaciones de Galileo nos iba a quedar el denominador, que es mayor que la velocidad de la luz. ¿Sí o no? ¿Dudas? No. Ok. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver otra de las consecuencias importantes de la relatividad. Y vamos a ver qué pasa cuando tenemos un cuerpo que tiene una cierta longitud y lo medimos y queremos hacer una medición de la longitud de ese cuerpo en otro sistema de referencias que se está moviendo. Ajá. Entonces vamos a suponer que tenemos un sistema de referencia S. Entonces tenemos un sistema de referencia S. XY. Y aquí está una persona. Y aquí hay una varilla, una barra, ¿no? Que tiene longitud. Bueno, este extremo es XA y este extremo es XB. ¿Cuánto es la longitud? ¿Cómo podemos calcular la longitud de esta varilla? XB menos XA. Ajá, exacto. La longitud de esta varilla la podemos determinar simplemente tomando la diferencia de estas dos cantidades. Y la vamos a llamar L0, igual a XB menos XA. Entonces, tenemos eso. Y ahora vamos a suponer que tenemos otro sistema de referencia que se está moviendo relativo a este marco fijo. Entonces tenemos otro marco de referencia y en este marco de referencia está otro observador. Es el sistema S'. Entonces este observador en general va a medir XA' y XB'. Entonces L0 es XB menos XA. Ajá. ¿Cómo está relacionado las posiciones en un marco de referencia y las posiciones en el marco primado? ¿Cómo están relacionados X, A y B y X, A y B'? X' en general, ¿cómo está relacionado con X? Tienen un punto aquí, X, y este está relacionado con, con las coordenadas X' medida en el otro sistema de referencia. X menos B, la velocidad del sistema. Ah, bueno, con lo del Ajá, Lorentz. por gamma, ¿no? Este es Ok. importante, es muy importante, porque si no regresas a Galileo. Sí. Entonces es X menos B por T. Ajá. Sí. X es la posición en el sistema fijo, T es el tiempo en el sistema fijo, B es la velocidad relativa, pero este factor es el importante, porque si no ponen este, regresan a Galileo, que permite velocidades mayores que la velocidad de la luz. Entonces siempre va este factor gamma aquí.
Ujú. Y ya sabemos también cómo son las transformaciones. Bueno, se pueden calcular las transformaciones inversas. Bueno, ya tenemos T', X', T' también tiene una estructura similar, T, y aquí va un menos B entre C cuadrada, ajá, por X. Ujú. Y a partir de esto podemos obtener las transformaciones inversas. Ujú. X es igual a gamma por X' más B por T. T va a ser igual a gamma por T' más B entre C cuadrada por X. ¿Mm? Entonces, esta XB que tenemos aquí, XB o XA, va a ser igual a gamma por X' A, la posición que ve esta persona para este extremo, menos BT'. Y lo mismo para XB. Gamma por XB menos BT'. Ujú. Entonces la persona que está aquí hace mediciones y encuentra que la posición de un extremo es XA' y la posición del otro, la posición de un extremo de la barra es XA' y el otro extremo está en XB'. Son estos XA y XB'. Profesor, ¿Sí? disculpe, cuando despeja X y T, pone que al final sería T y X, pero cuando lo pone en términos de XA, los pone como T'. Sí, a ver. Ajá, aquí es T', ¿no? Ah, ok. Sí, perdón, sí. Porque sí, son las coordenadas en el sistema primado a partir de las coordenadas en el sistema no primado. Entonces las inversas serían las coordenadas en el sistema no primado en términos de las coordenadas primadas. Y aquí es T'. Sí, gracias, perdón. Ah, ok, vale, Sí, gracias. y aquí es X'. Y abajo le faltó, ¿no? ¿Qué faltó? En T, el sistema no primado igual a gamma y al final, ya lo puso. Ya está bien. Ajá, sí, aquí sí las puse, perdón. Sí, sí, sí. Entonces, estas son las coordenadas en el sistema no primado en términos de las mediciones que hace la persona que está aquí en el sistema que se está moviendo. Ajá. Entonces, vamos a ver qué es lo que obtenemos. Entonces, la longitud del L0 va a ser igual. XB menos XA. Y XB es esto. Entonces va a ser gamma por XB' menos B por T'. Luego menos XA, que es gamma por XA' menos B por T'. Y vamos a simplificar esto. Aquí gamma aparece en los dos términos, lo factorizamos como un término global. Gamma por XB' menos B por T', luego menos XA', y este menos con el menos nos da más B por T'. Este término menos B por T con este término más B por T se nos va y nos queda así. Entonces esto es igual a gamma por XB' menos XA'. Ajá. ¿Y qué es XB menos XA'? LO prima. Ajá. Va a ser la longitud que mida la persona que va en el sistema en movimiento. Ajá. Y a esto lo vamos a llamar simplemente L. XB' menos XA', lo vamos a llamar L. O L', pero lo vamos a llamar L. Entonces, esto va a ser igual a gamma por L. Entonces, las mediciones que hagan las personas en dos marcos de referencia, uno que se mueve respecto al otro, sobre la longitud de un cuerpo,
no va a ser igual, va a haber una diferencia. L0 es igual a gamma por L. L0, le pusimos 0 porque es esta es la medición o la medida, la longitud de la barra o de la varilla en el sistema fijo. Ajá. Y generalmente se denota como longitud propia, o se llama longitud propia. Ujú. Entonces, la longitud de la varilla en el sistema fijo, en el sistema que no se mueve, la llamamos L0, que es la longitud propia. En un sistema que se mueve, la longitud de esa varilla no va a ser la igual. Va a haber una diferencia, y esa diferencia viene dada por este factor, por el factor de Lorentz. Ajá. Ahora, ¿cómo es ese factor? Ujú. Entonces, este factor gamma ya sabemos que es igual a 1 menos 1 menos 1 entre b cuadrado entre c cuadrado a la 1. Ajá. Ahora, b es la velocidad relativa entre los dos sistemas de referencia, pero b siempre es menor que c. Ujú. Entonces, como b es menor que c, b entre c es menor que 1. Ajá. Simplemente dividimos ambos lados entre c. Entonces, b entre c es menor que 1. Como b entre c es menor que 1, entonces b entre c al cuadrado sigue siendo menor que 1. Ujú. Entonces, como esto es menor que 1, 1 menos b cuadrada entre c cuadrada también va a ser menor que 1. ¿Sí o no? Si a 1, Sí. sí, Sí. ajá, esto es menor que 1, entonces si a 1 le quitamos algo que es menor que 1, va a ser menor que 1. Entonces, si le sacamos raíz, se sigue cumpliendo esa igualdad, esta desigualdad. Ajá. La raíz de esto va a ser menor que 1. Y algo que es menor que 1, 1 entre algo que es menor que... sí, 1 entre algo que es menor que 1, ¿cómo es? Mayor que 1. Ajá. Por ejemplo, 1 entre algo menor que 1 es un medio, ¿no? Ajá. Entonces, esto es igual a 2, que es mayor que 1. Ajá, entonces siempre es esto, ¿no? Entonces, este gamma es mayor que... esto es menor que 1, entonces gamma es mayor que 1. Ujú. Ujú. Gamma es mayor que 1. ¿Eso qué quiere decir? ¿L qué es? Que L0 siempre va a ser menor que... No, mayor que L. Ajá, vamos a ver. ¿L qué es? Vamos a escribir L como... La, Ajá, la La longitud de la longitud de la varilla vista por varilla el que se mueve. en S'. ajá, exacto. Lo vamos a escribir así, ¿no? Ajá. Sí. L es igual a L0 entre gamma. Ujú. Entonces, L0 es la longitud de la varilla, ¿no? En un sistema que no se mueve. L0, en un sistema fijo. S. Y L es la longitud de la varilla en un sistema primado. Y L lo podemos obtener a partir de la medición en el sistema que no se mueve, como L0, como esa longitud, entre gamma. Pero gamma es mayor que 1. Entonces, algo entre algo mayor que 1, ¿cómo es? Es que 1 sobre gamma es menor que 1. Por lo tanto, Mm, podemos sacar la relación entre L y L0 con eso, ¿no? Si 1 sobre gamma es menor que 1, entonces No. Gamma es mayor que 1, ¿no? Sí. gamma es mayor que 1, Gamma pero es 1 mayor que sobre 1. gamma Ajá, es menor que 1. ajá.
porque es el recíproco. Sí. L es mayor que L0. ¿Por qué? No, L0 es Tiene- mayor que L. Ajá. L0 es dado, ¿no? Un número. Vamos a poner 2, por ejemplo. Bueno, L0 es L0. Y gamma es mayor que 1. Vamos a suponer que es 2. Ahorita si quieren lo vemos aquí, pero es 2, es mayor que 1. No, entonces sí, es al revés, ¿no? L es menor que L0 porque es un factor menor a 1. Sí. Ajá, porque estamos Sí. dividiendo algo, lo que sea, entre algo que es mayor a 1. Aquí puede ser 2, puede ser 3, pero al final vamos a estar dividiendo, partiéndolo en pedacitos. Ajá. Entonces, Ok. esto necesariamente va a tener que ser menor que L0, porque gamma es mayor que 1. Ujú. A ver, aquí, gamma es mayor que 1. Si multiplicamos ambos lados por L0, no pasa nada, ¿no? Ujú. Entonces, ¿sí? Sí. Ujú. Entonces, y esto, L0 entre gamma, es nuestra L, que es esto. Aquí. L es igual a L0 entre gamma. Ujú. ¿Eso qué quiere decir? Que L0 es mayor que L. Ujú. ¿Qué nos está diciendo esto? Yo tengo un, vamos, ustedes Que están el que en un se sistema. mueve va a ver como cuando se mueve bueno, la persona que está en el L- sistema de referencia que se mueve, va a ver como que la varilla es más pequeña que Ujú. vista desde el sistema fijo. Ajá, exacto. La longitud de la varilla en el sistema fijo es L0. Ujú. Ese es la longitud, ¿no? Esa es la longitud. En el sistema fijo es L0. Ahora, si se está en un sistema de referencia móvil, la longitud en el sistema móvil la llamamos L, que es menor que la longitud en el sistema fijo. Entonces, si te estás moviendo, vas a ver esa longitud de la varilla, la vas a medir más corta. La máxima longitud va a ser cuando estás fija, que es L0. Eso, bueno, lo discutimos el jueves. Ajá. Pero sí es más o menos claro. Sí. ¿Sí? Si quieren, Sí. chequen esto, lo revisamos un poco y vemos ejemplos para que quede más claro. Pero este es un punto importante, ¿no? Una de las consecuencias importantes. Dado un sistema fijo, donde algo tiene cierta longitud L, ajá, en un sistema móvil, L0, L0 es la longitud propia, uh-huh. En un sistema móvil, esta longitud se va a ver que es L menor que L0. Entre más rápido se mueva el sistema en movimiento, esta L es cada vez menor. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Ok. Ok. Ajá. Revisen si quieren esto, o bueno, un poco esto. Si tienen dudas, lo revisamos el jueves y vamos a hacer ejemplos para que quede lo más claro posible. Esta es una consecuencia importante. Uh-huh. Bueno, entonces mañana no hay actividad, bueno, no hay clase y nos vemos el jueves. Ok, gracias, profesor. Bueno, nos vemos el jueves, que estén bien. Hasta Nos luego. vemos, hasta luego. Oh. Nos vemos, gracias. Hasta luego.